Muy buenos días para todos los participantes del séptimo Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología, Ética e Inteligencia Artificial en la Educación. Hoy les vamos a presentar un simposio denominado El saber pedagógico y la inteligencia artificial, perspectivas y desafíos en la educación básica y media. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Piñero Suárez, de la Secretaría de Educación de Bogotá y de la Universidad de La Salle en el doctorado en Educación. Bueno, nuestros ponentes, entre nuestros ponentes invitados tenemos a Miller Alfonso Parra Díaz, él es magíster en educación y doctor en educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador, con su ponencia Pensamiento Crítico de Frontera e Inteligencia Artificial, una mirada ética, epistemológica y pedagógica desde el sur global. Tenemos en segundo lugar a Jenny Yurani Rojas Rojas, magíster en educación y candidata en el doctorado de educación de la Universidad Santo Tomás, con su ponencia Enseñabilidad, Saber Pedagógico en la Era Digital. En tercer lugar tenemos a Jenny Yurani Martínez Colmenares, ella es magíster en Neuropedagogía y Educación, estudiante del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, y su ponencia se denomina El Saber Pedagógico en la Educación Rural, la Tecnología y la Inteligencia Artificial como Factores de Inequidad. En cuarto lugar tenemos a Carol Viviana Cañas Toro, magíster en gestión de la tecnología educativa y estudiante del doctorado en educación y sociedad de la Universidad de La Salle, con su ponencia Personalización, Equidad, Justicia Epistémica y Mediación Docente, reflexiones críticas sobre tecnología en la enseñanza del inglés. En quinto lugar tenemos a Eder Julián Vides Parada, magíster en comunicación y educación de la Universidad Distrital, con su ponencia Lectura crítica en la era de la inteligencia artificial generativa, potencialidades y riesgos en la escuela. En sexto lugar, quien les habla Juan Carlos Piñero, doctor en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, junto con el Colaboratorio de Investigación Pedagógica con el doctor Yonedio en Valencia Moreno y Jesús Antonio Cerón Molina, también de la Universidad de La Salle, con la ponencia El uso de la inteligencia artificial en el aula de clase como apoyo a los procesos de aprendizaje en básica, primaria y secundaria. Entonces, damos la apertura al simposio con la ponencia del doctor Miller Alfonso Parra. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, por favor, doctor Juan Carlos, me confirma si ya se ve completa la pantalla. Sí, señor, ya está en pantalla completa. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer compartir con ustedes esta reflexión titulada Pensamiento crítico de frontera e inteligencia artificial, una mirada ética, epistemológica y pedagógica desde el sur global. Este trabajo surge de una investigación teórica y pedagógica que busca repensar el papel del pensamiento crítico frente a la expansión acelerada de la inteligencia artificial en los sistemas educativos contemporáneos. Su punto de partida es la necesidad de construir una mirada situada y ética capaz de responder a las tensiones que emergen cuando las tecnologías inteligentes pues comienzan a definir las formas de aprender, de enseñar y de pensar. El propósito general es abrir una discusión sobre cómo educar en tiempos de algoritmos desde la perspectiva del sur global, recuperando pues, la dimensión humana, ética y política del conocimiento. Esto no es la presentación de un texto tecnológico, es una invitación a pensar pedagógicamente la inteligencia artificial desde una racionalidad crítica y liberadora. Vamos a hablar entonces desde el contexto de surge esta reflexión. Entonces, vivimos en un mundo en el que la inteligencia artificial ha dejado de ser una posibilidad futura para convertirse en un hecho cotidiano que redefine nuestras formas de conocer, de comunicar y decidir. Las plataformas educativas de evaluación automatizadas y los sistemas de predicción de aprendizaje se han instalado en la escuela con una rapidez sin precedentes. Sin embargo, pues este proceso no es neutral. La inteligencia artificial actúa como un dispositivo de poder y de control. Los algoritmos no solo procesan datos, sino que también moldean subjetividades y jerarquías de conocimiento, generando nuevas formas de dependencia cognitiva. La escuela entonces se enfrenta a un doble desafío.
comprender el impacto ético y epistémico de las inteligencias artificiales y al mismo tiempo pues definir cómo acompañar a los estudiantes en la construcción de una conciencia crítica frente a ello. Desde el sur global, entonces, este debate adquiere una densidad distinta. Aquí, pues, hay unas brechas tecnológicas y hay unas desigualdades históricas que exigen leer a las inteligencias artificiales desde una perspectiva situada y decolonial, reconociendo que la tecnología no llega a todos los cuerpos ni a todos los territorios de la misma forma. Necesitamos entonces repensar la educación digital desde el territorio y desde la dignidad del sujeto y no desde la lógica extractiva de los datos. Teniendo en cuenta eso, pues nos propusimos o colocamos unos propósitos y unos objetivos. El propósito central de esta reflexión, de esta ponencia, que retoma pues elementos de la investigación doctoral, es analizar críticamente las tensiones entre las racionalidades técnicas y las racionalidades críticas, proponiendo una pedagogía ética del uso de la inteligencia artificial. La ponencia busca responder a una pregunta fundamental, que es la siguiente, pues ¿es posible pensar una educación que forme conciencia crítica frente a la inteligencia artificial sin quedar subordinada a su lógica instrumental? Para abordar este interrogante, se plantean entonces tres objetivos. Pues el primero, examinar los fundamentos éticos que acompañan la incorporación de la IA en la educación. Segundo, pues explorar esos aportes de las epistemologías del sur con sus nociones de pluralidad, territorio, para resignificar el pensamiento crítico más allá de su versión racionalista occidental. Y tercero, presentar algunas orientaciones pedagógicas concretas que fortalezcan la agencia docente y estudiantil, promoviendo un uso consciente, creativo y emancipador de las tecnologías inteligentes. Este texto pues no busca rechazar las ideas, sino habitarla críticamente, transformando su uso en una práctica de autonomía y de justicia cognitiva. Teniendo en cuenta esto, pues se plantea pues un marco teórico y conceptual. Este marco teórico se articula en torno a tres grandes ejes: el pensamiento crítico, las epistemologías del sur y la ética tecnológica. En el primer eje, el pensamiento crítico se entiende no como una destreza analítica, sino como una praxis ética y política. Autores como Freire, Quesada, Littman, Paul y Elder coinciden en que educar críticamente no es enseñar a argumentar, sino a leer el mundo con responsabilidad y sensibilidad moral. Freire nos recuerda que nadie educa a nadie, nos educamos juntos en la práctica de la libertad. Quesada pues amplía también esta idea señalando que el pensamiento crítico implica una ética del cuidado y de la justicia cognitiva, mientras que, por ejemplo, Lippmann nos plantea la necesidad de una comunidad de indagación donde el diálogo sea la base del pensamiento colectivo. El segundo eje lo constituyen las epistemologías del sur, desarrolladas por Santos, Walsh, Mignolo y López Vargas, entre otros autores que consultamos. Ellos sostienen que la escuela moderna ha sido un espacio de colonialidad epistémica que invisibiliza saberes y cosmovisiones no occidentales. Frente a esto proponen una ecología de saberes que reconozcan la pluralidad del conocimiento y el valor de los territorios y las memorias como fuentes legítimas del saber y del conocimiento mismo. Y un tercer eje es la ética tecnológica abordada por autores como Mohamed, Eke, Rocco y Nemorin. Ellos advierten que las IA reproducen lógicas coloniales y sesgos algorítmicos, profundizando desigualdades. Por eso, pues defienden una ética pluriversal que promueva una soberanía cognitiva digital, capaz de volver al ser humano pues la posibilidad de decidir cómo se usa y con qué propósitos la tecnología. El marco se sintetiza en una racionalidad ampliada, que es la que aparece en el centro de la presentación, que une la razón, la ética y el territorio. Esto como una base para repensar el pensamiento crítico de frontera y la educación emancipadora del siglo XXI. Asimismo, pues de aquí, de este ejercicio, pues surge una categoría que es la categoría central desarrollada en esta ponencia, que es la categoría de pensamiento crítico de frontera. Entonces, de este entramado teórico que habíamos mencionado, esta noción pues busca trascender la visión instrumental del pensamiento crítico y abrirlo a una dimensión ética, afectiva y territorial. Pensar la frontera no significa habitar un límite, sino reconocer los espacios de encuentro y tensiones entre saberes. El primer vértice que vemos en nuestra presentación de esta categoría es la ética del pensar, inspirada en Freire, Quintana y Quesada, quienes afirman que pensar es un acto de justicia y no solo de razón. El pensamiento crítico se expresa en la acción, en la palabra y en el cuerpo que resiste la automatización. En el segundo vértice corresponde a la decolonialidad cognitiva, vista desde Walsh, Santos y Mignolo, quienes reivindican las fronteras o la frontera como un lugar de resistencia y diálogo epistemológico. Aquí la educación se convierte en práctica de desobediencia frente al conocimiento hegemónico.
Y el tercer vértice es la praxeología pedagógica situada, desarrollada por López Vargas, Farrow y Mogollón Beltrán. Ellos plantean que educar con IA requiere alfabetización digital crítica, donde docentes y estudiantes sean co-creadores de conocimiento y no simples consumidores de información. Pues en síntesis, podemos decir que el pensamiento crítico de frontera articula ética, decolonialidad y pedagogía situada para transformar la inteligencia artificial en un medio de emancipación cognitiva. Para ello, pues nos llega a un punto que nos permita, pues obviamente, mirar qué implicaciones pedagógicas tiene esta reflexión teórica. Entonces, en el campo pedagógico, pues, los hallazgos se traducen en tres implicaciones fundamentales. Primero, la necesidad de formar docentes en discernimiento digital, capaces de analizar críticamente los sesgos, las intenciones y los usos de las IA. Un segundo, la construcción de espacios de co-creación epistémica, donde los estudiantes participen activamente en el diseño de experiencias educativas mediadas por la tecnología. Y tercero, pues la integración de una alfabetización digital crítica en el currículo escolar, entendida no como capacitación técnica, sino como formación ética, política y ciudadana. Estas implicaciones promueven una pedagogía reflexiva y emancipadora que permite a la escuela recuperar su papel de espacio de diálogo, pensamiento y justicia cognitiva frente a la inteligencia artificial. En las conclusiones y las proyecciones podemos decir que esta ponencia pues, termina diciendo que la inteligencia artificial debe asumirse como un fenómeno ético, político y no solo tecnológico. La IA redefine las formas de conocer, pero también las formas de dominación y control. El pensamiento crítico de frontera se plantea como una respuesta ética y decolonial que articula justicia cognitiva, soberanía tecnológica y pedagogía emancipadora. Desde el sur global, este enfoque nos invita a resistir a la homogeneización algorítmica y a recuperar la autonomía del pensamiento y del cuerpo como acto de libertad. Educar en tiempos de IA significa enseñar a discernir, a preguntar y a actuar críticamente en lugar de delegar el pensamiento a la máquina. Concluyó con una bibliografía básica que fue la que se consultó para este ejercicio y pues también con unos agradecimientos pues profundamente a los organizadores y participantes de este evento, así como al Colegio Carlos Albano Holguín, pues por permitir estos espacios de reflexión y por pues generar una propuesta reflexiva frente a la inteligencia artificial, en este caso centrada en la ética, la justicia y la autonomía educativa. Y pues la idea es seguir investigando y pues seguir invitando a construir una educación que se piense desde el sur, con cuerpo, con memoria y con territorio, para que la IA sea una herramienta de emancipación y no de sometimiento. Muchísimas gracias. Muy amable, profe Miller. Pasamos a la siguiente ponencia de la docente Jenny Yurani Rojas Rojas. Gracias. Hola, buenos días. Quiero saber si ya pueden ver mi presentación. Sí, señora, se ve perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Esta reflexión sistemática se titula Enseñabilidad, el saber pedagógico en la era digital, que surge justamente en el marco de la investigación doctoral denominada Enseñanza del Inglés, orientaciones pedagógicas basadas en la neuroeducación. Bueno, inicialmente es importante compartir con ustedes el concepto de pedagogía sobre el que mi investigación se sustenta y es justamente desde el planteamiento que hacen los autores Vadillo, Miranda, Zuluaga, Piñeros, quienes conciben la pedagogía como ese saber teórico, práctico, reflexivo que dialoga con estos tres componentes. Entonces, la aprendibilidad y la educabilidad como esa cualidad, esa construcción que realiza el docente, el estudiante, mientras que la enseñabilidad pues es una construcción que realiza el maestro de manera individual a partir de unas estructuras axiológicas, conceptuales, estéticas, actitudinales, metodológicas que a su vez son interpretadas desde un sentido pedagógico, epistemológico y didáctico, como lo señalan los autores Vadillo y Miranda. Entonces, el saber pedagógico como parte de esta construcción que realiza el maestro es un conocimiento altamente especializado, como lo señala Sonia Guerrero en su libro, que legitimiza la profesión docente. Entonces, es el docente desde el saber pedagógico quien dialoga con otras profesiones, con otros profesionales, como con el médico, el científico, el psicólogo, para generar una toma de decisiones frente a lo que considera pertinente en su práctica pedagógica.
Entonces, en la actualidad, en esta era digital, encontramos que el saber pedagógico pues se enfrenta más bien a una inmersión importante de la inteligencia artificial en el aula, de unas herramientas digitales que ahora hacen parte de este escenario educativo, pero asimismo encontramos que esta evolución de la tecnología pues también deja en evidencia que el cerebro es un órgano plástico, es decir, que tanto el aprendizaje como la memoria, como cada experiencia en la cotidianidad, pues realiza un cambio a nivel neurológico, estructural y de conexiones en el cerebro, como lo señala Francisco Mora Teruel, entre otros autores. Entonces, esto deja en evidencia que esta incursión de la inteligencia artificial, pues claramente también tiene un impacto a nivel cognitivo. Entonces nos encontramos en un sistema, en una era digital que derrama ácido sobre nuestra atención, que afecta también nuestra atención sostenida, que favorece también una atención dividida, como lo señala Johan Hari en su libro El valor de la atención. Y nos encontramos en una discusión sobre los efectos de los medios digitales a nivel tanto negativo como positivo. Además, encontramos que es necesario para el docente de inglés también generar una preparación y una comprensión frente a la inteligencia artificial y también a cómo también tomar, digamos, aprovechar los beneficios de estas herramientas para los estudiantes, pero también ampliar ese conocimiento para saber qué se debe evitar. Asimismo, se encuentra que hay una ausencia de unas orientaciones para los docentes sobre competencias digitales necesarias para empoderar también a los educandos en esta era digital. Entonces, frente a la revisión sistemática, pues se realizan unas ecuaciones booleanas con estos conceptos: inteligencia artificial, neuroeducación, enseñanza del idioma inglés, en la base de datos Web of Science, en una ventana de observación de 4 años, desde el 2022 hasta el 2026, mediante unos principios Prisma que permiten identificar 46 artículos de investigación en inglés y 10 libros en español. Esta información se sistematiza en el software Atlas-T, pues para conocer cuál es el rol del saber pedagógico en la era digital. Entonces encontramos, o la literatura más bien deja en evidencia, que el saber pedagógico pues debe continuar este diálogo con estas ciencias de la educación tradicionales para generar unos procesos, unas intervenciones adecuadas, pero que debe también establecer un diálogo con la neurociencia, con las ciencias cognitivas, por ende con la neuroeducación, la neuropedagogía, capacitarse, familiarizarse también frente a los medios digitales, a unas competencias de la inteligencia digital, con el marco también CHIPAC, que familiariza o informa más bien a los profesionales, a los docentes en este caso, sobre las competencias y comprensiones de cómo la inteligencia artificial también puede hacer parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se encuentra además que este saber pedagógico evoluciona a un saber neuropedagógico que, aparte de esto, profundiza también sobre el desarrollo emocional y cognitivo del estudiante, sobre unas rutas de aprendizaje diferenciado y unos procesos de neuroretroalimentación de mayor pertinencia. Entonces, encontramos también que recientes estudios pues dejan en evidencia el impacto funcional y estructural a nivel cerebral producto del aprendizaje de un segundo idioma. Antiguamente se creían que las áreas involucradas eran el área de Wernicke y Broca, pero pues en la actualidad hoy en día queda claro pues que muchas regiones hacen parte de este proceso. Por ejemplo, la literatura deja también en evidencia que se aumenta significativamente la conectividad en redes semánticas fonológicas, específicamente en las áreas temporoparietales bilaterales de los dos hemisferios, que las funciones ejecutivas como el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva ubicadas en el lóbulo frontal, pues hacen parte de este ejercicio. Se encuentra también que se activan regiones como el cuerpo calloso, el sistema límbico, la amígdala, teniendo en cuenta la importancia y la trascendencia de las emociones dentro de este proceso. Es importante aclarar que todas estas modificaciones a nivel cerebral pues están sujetas a unas singularidades del cerebro pues de la persona que aprende. Ya por otra parte, desde una perspectiva pedagógica, pues encontramos que hay unos
digamos, hay una impresión de cambio frente al aprendizaje de un segundo idioma mediado por la tecnología, y es a nivel actitudinal, motivacional, comportamental, y es del componente de la aprendibilidad. Entonces se puede concluir que este saber pedagógico en la era digital también evoluciona a un saber neuropedagógico. Se evidencia también que hay una ausencia en la comprensión de términos neuronales y de cambios a nivel cerebral frente a la intervención pedagógica con la inteligencia artificial. Se encuentra además que, a pesar del gran interés por adoptar unas herramientas digitales, pues hay un uso poco frecuente frente a la enseñanza del inglés comparado con lo que evidencia la literatura en otras áreas disciplinares, que se encuentra además que cada una de las acciones que se realiza dentro del proceso de aprendizaje, pues tiene una repercusión a nivel cerebral, y que cuando el maestro profundiza sobre un funcionamiento cerebral, pues de cierta manera puede predecir cuáles pueden ser estos beneficios o daños que se generan en el estudiante, pues con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus reflexiones. Bueno, muy amable, Jenny. Vamos con la ponencia de Jenny Yurani Martínez Colmenares. Muy buenos días para todos. Quisiera confirmar si ven mi pantalla. Buenos días, sí, señora. Perfecto. Entonces, mi ponencia se denomina El saber pedagógico en la educación rural, la tecnología y la inteligencia artificial como factores de inequidad. Quiero empezar comentando que actualmente se habla bastante de lo que tiene que ver con educación, pedagogía y didáctica, y de algunas herramientas que pretenden innovar el aula, como las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial. Pazmiño y otros presenta en su investigación la aplicación de la inteligencia artificial en educación, una revisión sistemática de sus beneficios, desafíos y perspectivas futuras, unas particularidades a tener en cuenta, las cuales son las diferencias que se presentan en los entornos educativos urbanos y los entornos educativos rurales, y cómo desde esta perspectiva se plantean algunos tópicos que surgen con respecto a la equidad, al acceso del servicio educativo, la dependencia tecnológica y hasta el rol que desempeña el docente en la propuesta de formación. Es de aquí de donde se desprenden varias problemáticas manifestadas, una de ellas por Pazmiño también, que tiene que ver con las éticas, la privacidad de los datos y la necesidad de infraestructura tecnológica y formación docente. Santos 2010 y Escobar 2015 también nos plantean que las políticas públicas se diseñan bajo enfoques centralistas y homogenizantes que parten de lógicas urbanas y que en muchas ocasiones desconocen la diversidad territorial, cultural y epistémica que caracteriza nuestro campo latinoamericano y obviamente el colombiano. Por otro lado, Pacheco y Jiménez 2018, Giraldo 2025, Simud y otros mencionan sobre la perspectiva de estudios realizados que dan evidencia de las limitaciones y la consolidación de modelos sostenibles con la incorporación de las TICs, y reflejan el uso desigual entre instituciones educativas, no solamente de carácter privado, sino también en la parte pública, y las brechas profundas que estas lógicas de exclusión social conciben dentro de la territorialidad y más cuando hablamos de ruralidad. Desde este análisis podemos inferir dos categorías importantes, una que tiene que ver con el saber pedagógico en la educación rural, la tecnología y la inteligencia artificial como factores de inequidad. Y es aquí donde Rodríguez, con su investigación del saber pedagógico en la educación rural y su aporte a la educación especial como campo de estudio en 2021, habla sobre el carácter intercultural de nuestro país y las propuestas que deben ser contextualizadas y que permitan dar respuesta precisamente a todas las particularidades del territorio.
Por otro lado, Marquinés y Muñoz 2022 manifiestan la interacción ancestral y la importancia de que los ambientes en la ruralidad se nutran de los saberes de la cotidianidad y las memorias escolares, las memorias locales. Por otro lado, Escobar 2015, en su obra Sentipensar con la Tierra, Nuevas Lecturas sobre Desarrollo, Territorio y Diferencia, dialoga sobre el hecho de fortalecer la relación entre el conocimiento escolar y los saberes locales, las prácticas agrícolas y tradiciones orales que pueden convertirse en ejes pedagógicos que nutren mucho más la noción del aprendizaje, mucho más del aula, mucho más allá del aula. Y en esta misma perspectiva dialoga Donna Haraway con respecto a los saberes situados, el proceso que se da entre el estudiante, el maestro, el contexto, que son los protagonistas en la generación de conocimiento desde sus propias prácticas. Al examinar de manera crítica las barreras potenciales y las propuestas pedagógicas asociadas desde las TICs y la inteligencia artificial en contextos de prácticas pedagógicas situadas, Giannini 2024 nos menciona que desde su estudio, el uso de la inteligencia artificial en la educación, Decidir el futuro que queremos, que fue publicado por la UNESCO, nos muestra la necesidad de orientar las inversiones no solo hacia el acceso de Internet, sino también al suministro de servicios básicos como la energía eléctrica, que es una condición indispensable para el uso efectivo de los dispositivos tecnológicos. West, por su parte 2023, hace alusión a la salud y a la interacción relacional que se debe tener desde la enseñanza y la presión por el sistema para el abordaje de contenidos y la cobertura de los mismos y cómo esto genera gran estrés en los sujetos. Por su parte, Giraldo nos menciona desde su investigación el impacto de la inteligencia artificial en la brecha educativa, cómo se dan los riesgos de las desigualdades, no solamente en el acceso a los dispositivos y a la conectividad, sino también en el terreno de la innovación y las experiencias formativas que cada vez se consideran con mayor relevancia. Arroyave, por su parte, nos refiere sobre la necesidad de plantear estrategias pedagógicas que respeten la diversidad intercultural y de no hacerlo, esto generaría un desapego y una baja pertinencia, en algunos casos, inclusive el rechazo hacia la comunidad educativa. Y es aquí donde nace toda la parte discursiva de la inteligencia, de discusión de la inteligencia artificial y la ruralidad y los desafíos que se presentan. Con respecto a esto, Giannini nos esboza sobre la importancia de acceder a la información digital y de las habilidades que se puedan construir con respecto a un eje central en los círculos de las competencias básicas para toda la población. Por su parte, Casco nos plantea la necesidad de repensar los modelos de desarrollo y estrategias de inclusión digital desde perspectivas integrales y contextualizadas, y refuerza la necesidad de trabajar sobre la infraestructura digital sólida y la formación en docentes capaz de integrar la tecnología en la identidad cultural. Y Tatsu es enfática al mencionar que ninguna tecnología es inherentemente buena o mala, sino son las personas las que le dan ese uso, y que no obstante es indispensable para nosotros reflexionar sobre el desarrollo que influirá en el bienestar del ser humano a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que hay efectos reales en los cuales debemos empezar a fijarnos. Y es así como concluimos que el verdadero reto no es incorporar las TICs ni la incursión de la inteligencia artificial, sino en pensar el proceso educativo rural como espacio de saberes tecnológicos, éticos y políticos que permitan que toda la comunidad participe activamente de lo que se podría llamar la cuarta revolución industrial, y que en el enfoque de la demanda y la actualización de las políticas públicas se reconozcan las particularidades de cada territorio, estableciendo los modelos de gobernanza donde se vinculen las escuelas y se tenga una visión ética, pedagógica y comprometida para evitar cualquier tipo de expresión desigual. Muchas gracias por el espacio de escucha.
Bueno, muy amable, profe Jenny, por la intervención. Seguimos con la ponencia de la docente Carol Viviana Cañas. Ya voy a compartir, denme un segundo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Carol Viviana Cañas, doctoranda del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Mi ponencia se titula Personalización, Equidad, Justicia Epistémica y Mediación Docente. Reflexiones críticas sobre la tecnología en la enseñanza del inglés. Y presenta una revisión de literatura que busca comprender la relación entre el uso de las tecnologías, la enseñanza del inglés y la formación docente. La propuesta nace de mi experiencia como investigadora y como docente de inglés, en donde la mediación tecnológica está siempre presente, pero requiere ser entendida más allá de su uso técnico, como una mediación pedagógica que nos invite a pensar críticamente la formación del maestro. Esta revisión propone mirar la tecnología no como un fin, sino como un pretexto tecnológico para repensar las prácticas docentes y los sentidos formativos que construimos desde el aula. Encontramos una tensión entre el uso pedagógico de la tecnología y su prohibición. Según la UNESCO 2023, casi 1 de cada 4 países introduce prohibiciones en el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, incluyendo Colombia, y agrega que estos solo deben ser utilizados cuando respalden los resultados del aprendizaje. Sin embargo, esta misma en el 2012 sostiene que las políticas educativas a nivel mundial buscan integrar las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual nos lleva a preguntarnos cuál es el sentido pedagógico del uso de la tecnología. Y es que no se trata de implementar la tecnología por implementarla, sino de, como dice Perrenoud 2019, enseñar consiste en guiar y acompañar el proceso de aprendizaje, actuando sobre la situación y a través de ella sobre el estudiante. Mi investigación parte entonces de una problemática estructural. La tecnología no debe ser el centro, sino una mediación pedagógica que le permita al maestro reconfigurar sus prácticas y desarrollar sus competencias. A esto se le suma una realidad preocupante y es la falta de formación docente de inglés en la educación primaria. Como señala Clavijo 2016, los docentes de primaria enseñan inglés sin bases. Y la resolución 09317 del Ministerio de Educación del 2016 permite que el área sea asignada a cualquier docente, incluso sin formación específica en el idioma. A esto le sumamos otro contexto preocupante y es que, según el informe EFEPI 2024, Colombia ocupa el puesto 74 entre 116 países en dominio de inglés. Y además, los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación no se actualizan hace casi 20 años, desde el 2006. A partir de este contexto, se formuló la pregunta: ¿qué informa la literatura sobre la tensión entre la enseñanza del inglés, el uso de las TIC y la formación docente? Para responderla, se realizó una revisión sistemática de bases de datos académicos como Scopus, LatinDex, Sage y ScienceDirect, y en repositorios doctorados de universidades. Los criterios de selección incluyeron publicaciones de bases de datos de los últimos 5 años en inglés y en español y relacionados con los 3 ejes de estudio. El resultado fue un corpus de 51 artículos analizados de forma inductiva para identificar categorías emergentes. Se encontró que la mayoría de investigaciones provienen de contextos asiáticos y europeos,
mientras que solo 6 pertenecen a Latinoamérica, de los cuales 2 son de Colombia. Esto evidencia una distribución desigual en la producción de conocimiento y una tendencia global a abordar la tecnología desde un enfoque instrumental y tecnocrático. Los hallazgos muestran que más del 80% de los estudios revisados mantienen una visión instrumental de la tecnología. Por ejemplo, TOM 2025 destaca que las funciones más usadas de la IA son la búsqueda y la traducción. En 2024 observó que los estudiantes que utilizan gamificación en línea mostraron puntajes más altos en inglés que los que utilizaron métodos tradicionales. Tallet et al. 2024 concluyen que la instrucción gamificada eleva los resultados en vocabulario, gramática y comprensión lectora. Y Apilado et al. 2024 agregan que el aprendizaje basado en juegos mediante tecnología promueve entornos más provechosos que los métodos anteriores. Estos estudios reflejan una tendencia clara. La gamificación y el uso de herramientas digitales mejoran el rendimiento, pero no tienen una reflexión pedagógica profunda. Del total de artículos revisados, el 54,9% mantienen una visión instrumental de la eficacia y el 39,2% muestran que implementan la gamificación. El 43,1% aplica la tecnología en el inglés. Solo el 22% aborda la tecnología desde la ética, la mediación y la formación docente. La IA aparece en crecimiento con un 17,6%, pero se limita a funciones básicas. Encontramos como tendencia en las investigaciones que se le da un uso significativo a la tecnología a través de la gamificación, reportando mejoras significativas en el aprendizaje y sobre todo en la motivación. Como tensiones encontramos que tener una buena infraestructura no garantiza habilidades tecnológicas del profesorado ni de uso de las TIC en el aula. Se encuentra como campo incipiente que el uso de la IA mayoritariamente se utiliza enfocado a funciones básicas, no avanzadas, perdiendo el aprovechamiento de todo su potencial. Hay retos, ya que los artículos se centran en la eficacia, mostrando un enfoque netamente instrumental. En conclusión, la literatura evidencia que la tecnología en la enseñanza del inglés sigue siendo abordada desde un enfoque instrumental y tecnocrático. Aunque la gamificación y las herramientas digitales demuestran efectos positivos, su potencial formativo solo se materializa cuando existe mediación docente y criterio pedagógico. La escasez de estudios latinoamericanos, la brecha formativa del profesorado y la desigualdad tecnológica confirman la urgencia de repensar la relación entre la educación y la tecnología desde una mirada situada. Y es por eso más que incorporar dispositivos o plataformas, el reto está en formar docentes capaces de reconfigurar sus prácticas, usar la tecnología como mediación y no como fin, y promover una educación sustentada en la equidad, la justicia epistémica y la personalización del aprendizaje. Muchas gracias. Muy amable, profe Carol, por tu presentación. Entonces, a continuación, vamos con el docente Eder Julián Vides. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, muy buenos días para todos. Días. Mi ponencia se titula Lectura crítica en la era de la inteligencia artificial generativa, potencialidades y riesgos en la escuela. Bueno, esta es una reflexión que intenta abordar el impacto y pertinencia que ha tenido la inteligencia artificial como una estrategia y una herramienta pedagógica dentro de los procesos de lectura y escritura con los jóvenes, especialmente en el desarrollo de la lectura crítica. Aquí se analizaron,
posibles potencialidades y riesgos de estas herramientas en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la lectura crítica. Igualmente, se proponen algunas transformaciones pedagógicas necesarias para integrar de manera significativa la inteligencia artificial en la práctica pedagógica, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial definitivamente transforma o está transformando la forma en que se aprende y se enseña. Es fundamental generar unos protocolos de uso y también comprender mucho mejor estas herramientas a la hora de utilizarlas en contextos educativos. E igualmente, la IA está transformando la forma en que se lee y se escribe. Al introducir herramientas capaces de producir, resumir y analizar información en tiempo real, se genera la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico y una alfabetización digital. Afrontar los desafíos globales con una perspectiva crítica se vuelve un tema fundamental a la hora de formar ciudadanos críticos y creativos que sean capaces de colaborar utilizando estas nuevas tecnologías, pues con el fin de mitigar estos escenarios de incomunicación, de incomprensión, de exclusión, de marginalidad, desigualdad que se generan o que se están generando como desafíos globales, ¿no? Entonces el sector educativo pues tiene una necesidad importantísima de hacer una alfabetización digital. Teniendo en cuenta nuestro contexto colombiano, los niveles de lectura crítica históricamente pues han sido muy bajos. Por ejemplo, el Informe Nacional de Resultados para Colombia 2022 en las pruebas PISA nos informa que la proporción de jóvenes en niveles superiores al 2 en Colombia fue el 23%, mientras que en la OCSE se concentró cerca del 50%. Tan solo el 1% de los estudiantes colombianos se ubicó en los niveles más altos, es decir, niveles 5 y 6. Según este informe, quienes alcanzan este nivel, el nivel 6, pueden reflexionar en profundidad sobre la fuente del texto en relación con su sentido, utilizar criterios externos al texto y comparar y contrastar información entre textos, identificando y resolviendo discrepancias y conflictos intertextuales. Esto, en conclusión, pues es la capacidad de leer críticamente. Pues teniendo en cuenta este rastreo y algunos autores y algunos estudios que se han hecho, para aclarar un poco el concepto de lectura crítica, pues tuvimos en cuenta a Freire, que nos habla de la lectura como una práctica y una política emancipadora, Casani, que establece que leer de manera crítica es la capacidad de desenmascarar intenciones ideológicas y analizar los discursos subyacentes en los textos. Por otro lado, Fuertes Alpiste nos dice que el pensamiento crítico es la capacidad para filtrar, analizar y generar nuevas perspectivas en un mundo saturado de información. Y Cuesta y Spitia nos dicen literalmente que leer críticamente consiste en conocer qué información se maneja, de dónde procede y cómo se presenta e introduce en el producto discursivo en el que se encuentra. En conclusión, pues el pensar, el leer críticamente es una capacidad compleja que implica un análisis, una reflexión, un juicio, una evaluación, una toma de decisiones. Es un proceso complejo que está influenciado por múltiples factores psicológicos, físicos, económicos, cognitivos. Por otro lado, entendemos la inteligencia artificial como esos sistemas de inteligencia diseñados para crear contenido nuevo y original a partir de modelos de datos con los que se manejan grandes tamaños, ¿no? En inglés, Large Language Model, según los datos con los que se encuentran o pues, que se generan lo que se conocen como los algoritmos, ¿no? Esto puede generar texto, imágenes, videos, música, códigos, modelos, inclusive en 3D. Pero sí tenemos que tener muy presentes, de acuerdo a Franganillo, donde nos dice que la IA provoca una engañosa ilusión de pensamiento racional, pero no razona ni dispone de conocimientos fiables sobre el mundo, no entiende en un sentido humano. Nada de lo que escribe ni cuenta se cuenta como un modelo de verdad. Esto es importante a la hora de abordar pues, estas nuevas tecnologías. Bueno, haciendo un rastreo de estudios y autores, se puede categorizar 4 aportes importantes que la lectura crítica aborda a la hora de los procesos de lectura crítica. Tenemos los cognitivos, que son todas estas
procesamientos de racionamiento lógico, de comprensión profunda, de creatividad, de memorización, de flexibilidad cognitiva. Los metacognitivos, que tienen, tienen en cuenta la reflexión, la autonomía, la autoconciencia, la autorregulación. También los actitudinales, que tienen que ver con esa curiosidad intelectual, con ese escepticismo razonado, con ese pensamiento ético. Y los contextuales, que abordan pues todo el acceso a la información diversa, a la interacción social, a una educación un poco más personalizada. Por otro lado, pues tenemos los riesgos y tensiones. Pudimos determinar 5 aspectos importantes que se generan al momento de aplicar la inteligencia artificial en los procesos de lectura y escritura. Uno tiene que ver con la dependencia tecnológica, que es toda esta información acrítica que se recibe y que arroja la inteligencia artificial, donde se debilita un poco la autonomía, donde se genera un poco del mínimo esfuerzo en las actividades académicas. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con la degradación cognitiva, que es la formación de este sedentarismo cognitivo, donde pues se delegan tareas a la máquina y se deja de hacer procesos de memorización, de resolución de conflictos. Los sesgos algorítmicos y la falta de fiabilidad, que son todos estos sesgos ideológicos, culturales que la inteligencia artificial puede arrojar y que pues llevan a una falta de fiabilidad de la información. Los desafíos éticos, que es uno de los aspectos un poco más importantes que se abordan aquí, y es estas alucinaciones, es decir, esta información imprecisa o esta información errónea que a veces bota la inteligencia artificial por las mismas dinámicas pues, en que está construida estas nuevas tecnologías. Y por otro lado es la formación docente, ¿no? Es la falta de formación docente al momento de implementar estas tecnologías, haciendo que se vuelvan un poco, recaigan en esas prácticas pedagógicas tradicionales. Bien, en este sentido, proponemos ciertas transformaciones pedagógicas que se deben tener en cuenta, partiendo desde un cambio de paradigma donde el docente definitivamente se debe convertir en un mediador crítico, un facilitador y un orientador que enseña el uso crítico y ético de estas tecnologías. Podemos establecer algunas estrategias didácticas, tales como, por ejemplo, la generación de preguntas críticas con la IA, la comparación de respuestas propias con la inteligencia artificial, evaluación crítica de fuentes y contenidos generados por IA. Es importante enseñar la ingeniería de prompt, es decir, el diseño de las preguntas efectivas frente a esta interacción, diseñar tareas híbridas que combinen la consulta de la IA con la reflexión y la producción de los estudiantes, y por otro lado, pues garantizar el acceso equitativo a estas herramientas. Bien, de allí podemos concluir que definitivamente la IA es una oportunidad para potenciar la lectura crítica y el desarrollo de competencias esenciales para el siglo XXI. Su impacto será positivo si se aborda con una mediación pedagógica rigurosa, asegurando la verificación, la transparencia y la reflexión ética. Es crucial ver que la IA no como una amenaza, sino como una herramienta para fomentar el aprendizaje autónomo, la creatividad, el pensamiento crítico, adaptando la educación a un ecosistema híbrido. Por otro lado, también podemos mirar que al automatizar tareas rutinarias, la IA puede liberar tiempo del docente para que se enfoque en actividades que fomenten el análisis y la reflexión. El docente ocupa un lugar insustituible como mediador crítico y garante de los procesos formativos. Esta transformación es imperativa e implica la necesidad de formar el trabajo colaborativo, actualización y adaptación en contextos cambiantes. El desafío central es formar ciudadanos que puedan dialogar con las nuevas formas de textualidad sin perder la autonomía intelectual. Y por último, es importante entender que existen desafíos que desbordan la esfera escolar, tales como la superación de la brecha digital, la generación de una práctica de inclusión y diversidad, integrar a la comunidad educativa a los procesos de formación y diseñar políticas educativas frente al uso de la IA. Muchas gracias. Bueno, muy amable, profe Julián, por la ponencia. Voy a compartir pantalla. Regalen un momento por acá. Bueno, la ponencia que traemos a continuación se denomina El uso de la inteligencia artificial en el aula de clase
como apoyo a los procesos de aprendizaje en básica, primaria, secundaria y media. Encontramos desde la revisión bibliográfica que hay unas ausencias en esa caracterización de experiencias de aprendizaje que están mediadas por inteligencia artificial, específicamente en la población de básica primaria, de secundaria y media, debido a diferentes factores que se presentan y que no permiten que se utilice continuamente este tipo de inteligencia en las aulas de clase. Al respecto, León y Viña 2017, pues nos hablan de que hay unos países que tienen una evolución significativa en el ámbito del acceso a la inteligencia artificial. Sin embargo, hay países a nivel de Latinoamérica que presentan obviamente una falta de infraestructura tecnológica, una gran necesidad de formar a sus maestros y obviamente esto aumenta una brecha entre el acceso a los aprendizajes entre continentes que están un poco más avanzados y los continentes que de una u otra forma no se han familiarizado con este tipo de tecnología. Por otro lado, pues encontramos que la motivación en el aula disminuye constantemente por diferentes factores. Sin embargo, los modelos tradicionales a nivel pedagógico tienen de una u otra forma una incidencia en este aspecto. En la misma línea, Pérez y compañía presentan desde la inteligencia generativa algunos factores que han incidido cuando se implementan currículos, sobre todo en regiones como Chile. Y esta implementación en currículos tiene el efecto, digamos, en ocasiones negativo al no implementarse específicamente dentro de las prácticas pedagógicas. La presente investigación se justifica porque básicamente vamos a intentar explorar esos beneficios que se tiene en la inserción de la inteligencia artificial respecto a la formación que pueden llegar a tener las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en el ámbito cognitivo, social y emocional. Decimos que de una u otra manera la UNESCO recomienda que la inteligencia artificial se incorpore dentro de los procesos de enseñanza, saber y aprendizaje, porque tenemos distintos retos que no vienen en este presente, sino que van a preparar a una sociedad para un futuro. Por otro lado, pues encontramos que los aspectos pedagógicos, específicamente desde el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad en los estudiantes, la resolución de problemas, son aquellas de las habilidades básicas que uno requiere en el siglo XXI, y esto lo expresa el doctor Jesús Cerón en su investigación realizada en el año 2023. Por otro lado, pues obviamente como herramienta para el maestro le permite generar modelos predictivos a nivel de evaluación, lo cual de una u otra forma posibilita que se generen sistemas inteligentes en ese ecosistema digital del cual estamos hablando. Bueno, esta investigación la desarrollamos situados desde un paradigma interpretativo, básicamente porque tratamos de correlacionar las voces de los diferentes autores y triangularlas con la mirada que tienen los investigadores y obviamente esas cualidades intertextuales e intratextuales que tiene cada uno de los procesos que han desarrollado los maestros, digamos que han hecho seguimiento a la inteligencia artificial. El enfoque es un enfoque cualitativo. Básicamente vamos a hacer correlación de 45 textos, los decodificamos con una matriz de análisis que propone la doctora Mirta Yolima Gutiérrez de la Universidad de La Salle, en una ventana de tiempo entre el 2020 y el 2025. 3 textos estuvieron por fuera de esta ventana descrita y consultamos 10 textos en la base de datos Reddit, 10 textos en la base de datos Eric Plus, 8 textos en EBSCOhost, 6 textos en Scopus, 4 textos en Cielo, 3 textos en LatinDex, en Dialnet consultamos 2 textos y en Web of Science consultamos 2 textos más. De ahí emergen 3 capítulos resultado del proceso, digamos, de sistematización. Y entonces, en la primera línea, que es la inteligencia artificial en básica primaria, encontramos que hay un apoyo de estos procesos de aprendizaje siempre y cuando se utilicen de una manera responsable. Entonces, hay una inserción por parte de diferentes maestros de la incorporación en lo que tiene que ver con sistemas interactivos y plataformas adaptativas
para mejorar la experiencia del niño en la medida en que avanza en la evolución del proceso cognitivo en el área del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Por otro lado, han incorporado la inteligencia artificial para mejorar la concentración, la creatividad, el pensamiento lógico y la responsabilidad. Ya desde la investigación de Pinedo y Chupingawa 2023, pues encontramos que esta personalización del aprendizaje está muy ligada también a la incorporación de conocimientos a los videojuegos y específicamente a la inserción de videojuegos en el currículo escolar que tengan amplia relación con la inteligencia artificial, y esto ha mejorado la motivación de los estudiantes alrededor del 40%. Por otro lado, encontramos que Moyano y Díaz Calle pues nos hablan del impacto que tiene el uso de inteligencia artificial para mejorar los procesos lectoescritores, pero también, digamos, resaltan específicamente la evolución en aspectos que tienen que ver con lo socioafectivo. Ya en básica secundaria encontramos que hay posibilidades de transformación desde la inteligencia artificial, y entonces hablamos de que hay diferentes recursos educativos que se implementan como apoyo a las aulas de clase. Entonces nos hablan de que GPT-3 puede fortalecer el componente interpretativo, argumentativo y crítico, gracias a que se pueden encontrar distintos textos que los estudiantes interpretan, pero también cuestionan respecto a históricos que hay a nivel de teoría, y esto les permite de una u otra forma fortalecer este tipo de competencias. Por otro lado, pues encontramos que en el campo de las matemáticas se utilizan diferentes aplicaciones con inteligencia artificial como MATIA, como ADIMAT, como Maple Calculator, Matemáticas Pro Futuro, y esto de una u otra forma le permite al docente tener una tutoría adaptativa y progresiva desde las habilidades que tiene el niño en este campo del pensamiento lógico-matemático. Por otro lado, pues la incorporación de lo que tiene que ver con simuladores, con programación visual, con robótica, genera una mayor motivación y sobre todo articula las estructuras a nivel cerebral para que generen resultados también en el ámbito de las diferentes evaluaciones que proponen los maestros. Ya en el campo de la educación media se encuentran un poco más de problemáticas en este tipo de uso de las tecnologías y la inteligencia artificial, ya que de una u otra forma, cuando no hay un adulto responsable en esta educación media, pues hay factores que afectan también, digamos, el aprendizaje de los niños. Y por eso también las investigaciones nos invitan a fortalecer las habilidades blandas, sobre todo desde el trabajo colaborativo, desde el aprendizaje en diferentes idiomas para trabajar diferentes perspectivas del ámbito cerebral, el pensamiento crítico para verificar si la información realmente responde a lo que los niños están buscando y no es una información riesgosa, a la resolución de problemas en tiempo real, y lo más importante, al fortalecimiento de valores y actitudes que están muy ligados a la ética en el uso correcto de esta inteligencia artificial. Hay otros autores que trabajan los sistemas de tutoría o apoyo virtual precisamente para generar en los niños un impacto significativo respecto a la retención de aprendizaje acorde a las diferentes etapas en las que el estudiante pues, va evolucionando. Como conclusión tenemos que es indispensable incorporar la inteligencia artificial desde las primeras etapas escolares, digamos, tratando de potenciar las diferentes habilidades ya mencionadas para proveer un impacto en los procesos de enseñanza, saber y aprendizaje. Por otro lado, la inteligencia artificial se visibiliza como una oportunidad, digamos que, como lo hemos podido apreciar, puede ser inserta en diferentes áreas de conocimiento. Sin embargo, lo que son estructuras curriculares, modelos pedagógicos, planteamientos didácticos o apuestas metodológicas deben incorporar herramientas de carácter ético, socioemocional y cognitivo para generar el impacto pues, adecuado. Por otro lado, pues las generaciones presentes y futuras están en contacto con volúmenes considerables de avance tecnológico. Entonces la invitación es a que el maestro tenga una gran preparación, una preparación rigurosa en este campo para generar de una u otra manera también una supervisión frente a los contenidos que puedan llegar a ser positivos o que también puedan llegar a ser negativos frente a los avances cognitivos de los estudiantes. Bueno, muy amables, muchas gracias por la escucha.
A continuación vamos a hacer ya el cierre del simposio. Primero que todo, agradecerle a cada uno de los ponentes por su participación en el evento. Destacar la importancia en las diferentes ramas disciplinares que se han expuesto, como es el aprendizaje de un segundo idioma, como es el aprendizaje de una lectura crítica, como es una mirada epistemológica que no solo cuestiona lo establecido, sino que por el contrario también lo toma como una base para, desde el saber territorial que se tiene, mostrar una mirada epistemológica de lo que debería ser el uso correcto de la inteligencia artificial, también con un pensamiento, como le decíamos, de liberación desde la mirada de Dussel específicamente, un pensamiento que nos permita cuestionar las diferentes formas, no de una manera negativa, sino como una incorporación presente a los avances tecnológicos. Entonces, ha sido un escenario de diálogo. Muchas gracias y estamos prestos al auditorio para las preguntas que tengan a consideración.